Desapego. Para lograr el desapego total no basta con la desgracia. Es necesario una desgracia sin consuelo. Es necesario no tener consuelo, ningún consuelo representable. Es entonces cuando desciende el consuelo inefable, condonar las deudas, aceptar el pasado sin pedirle compensación del futuro, detener inmediatamente el tiempo. La aceptación de la muerte es también eso. Él se vació de su divinidad, vaciarse del mundo, asumir la condición de esclavo, reducirse al punto que se ocupa en el espacio y en el tiempo, a nada, despojarse del señorío imaginario del mundo, soledad absoluta. Es entonces cuando se posee la verdad del mundo. Dos maneras de renunciar a los bienes materiales: privarse de ellos en aras de un bien espiritual, concebirlos y tenerlos por condiciones de bienes espirituales. Ejemplo, el hambre, el cansancio y la humillación ofuscan la inteligencia y entorpecen la meditación, y con todo renunciar a ellos. Solo esta segunda clase de renuncia es desnudez espiritual. Es más, los bienes materiales apenas serían peligrosos si aparecieran solos y no vinculados a bienes espirituales. Renunciar a todo cuanto no sea la gracia y no desear la gracia. La extinción del deseo, budismo, o el desapego, o el amor fati, o el deseo de bien absoluto, es siempre lo mismo: vaciar el deseo, la finalidad de todo contenido, desear en vacío, desear sin anhelo, separar nuestro deseo de todos los bienes y esperar. La experiencia enseña que dicha espera es fructífera. Se adquiere entonces el bien absoluto para todo, y más allá de un propósito concreto, cualquiera que sea, querer en vacío, querer el vacío, porque un vacío es para nosotros ese bien que no podemos representarnos ni definir. Pero ese vacío está más lleno que todos los llenos. Si llegamos hasta ahí, estaremos fuera del peligro, porque Dios colma el vacío. No se trata en absoluto de un proceso intelectual en el sentido en que hoy lo entendemos. La inteligencia nada tiene que buscar, tiene que limpiar el terreno. Tan solo es útil para las tareas serviles. El bien es para nosotros una nada, puesto que ninguna cosa es buena, pero esa nada no es irreal. Comparado con ella, todo cuanto existe es irreal. Rechazar las creencias colmadas de vacíos que endulzan las amarguras, la de la inmortalidad, la de la utilidad de los pecados, etiam peccata, la del orden providencial de los acontecimientos, en una palabra, los consuelos que comúnmente se buscan en la religión. Amar a Dios a través de la destrucción de Troya y de Cartago y sin consuelo. El amor no es consuelo, es luz. La realidad del mundo la hacemos nosotros con nuestro apego. Es la realidad del yo trasladada por nosotros a las cosas. En modo alguno es la realidad exterior. Esta no es perceptible más que por medio del desapego total. Mientras quede un hilo, habrá aislamiento. La desgracia que obliga a sentirse apegado a objetos miserables deja al descubierto la miserable condición del apego. Por ese lado se vuelve más patente la necesidad de despegarse. El apego es forjador de ilusiones, y sea quien sea el que pretenda lo real, debe ser un desapegado. En cuanto se sabe que algo es real, ya no puede estar apegado a ello. El apego no es otra cosa que la insuficiencia para sentir la realidad. Nos asimos a la posesión de una cosa porque creemos que si dejamos de poseerla, deja de existir. Mucha gente no es capaz de sentir con toda su alma que existe una diferencia absoluta entre la destrucción de una ciudad y su irremediable exilio lejos de esa ciudad. La miseria humana resultaría intolerable si no se hallara diluida en el tiempo. Impedir que se diluya para que sea intolerable, y así que se hubieron saciado de lágrimas, un medio más de hacer soportable el peor de los sufrimientos, para no tener que ser consolado, no llorar. Cualquier dolor que no deshaga es dolor perdido. Nada hay más horrible. Frío desierto, alma encogida, Ovidio, esclavos de Plauto.
no pensar nunca en algo o alguien a quien se ama y no se tiene a la vista sin imaginar que tal vez ese algo esté destruido o que tal vez ese alguien esté muerto, y que ese pensamiento no disuelve el sentimiento de la realidad, sino que lo hace más intenso cada vez que se dice hágase tu voluntad, representarse todas las desgracias posibles en su conjunto. Dos maneras de matarse: suicidio y desapego. Matar con el pensamiento todo cuanto se ama, única manera de morir, pero solo lo que se ama. Quien no odia a su padre y a su madre, aunque amen a sus enemigos. No desear que lo que se ama sea inmortal ante alguien muerto, sea el que fuere. No desear que sea inmortal ni que esté muerto. El avaro, por ansia de su tesoro, se priva de él. Si se puede poner todo el bien de uno en algo que se esconde en la tierra, ¿por qué no en Dios? Pero cuando Dios llega a estar tan lleno de significación como el tesoro para el avaro, repetirse intensamente que no existe, advertir que se le ama aunque no exista. Él es quien mediante la noche oscura se retira para no ser amado como el tesoro por el avaro. Electra llorando a Orestes muerto. Si se ama a Dios pensando que no existe, Él hará manifiesta su existencia.